Bienvenidos a Si que quieres hablar de... Mi nombre es Alex Orue, director ejecutivo de It Gets Better México, colaborador aquí en Homosensual, y como cada miércoles estamos aquí de regreso para abordar temas que parecieran complejos, pero no lo son realmente. Y nos damos cuenta de que no lo son cuando tenemos a la persona indicada para platicar de esto y resolver dudas, desmenuzar un poco el tema. Aquí estamos todos los miércoles, pero semanalmente hay un nuevo episodio. Ya arrancamos con la segunda temporada. Chequen ahí todos los programas que ya han salido en esta segunda temporada. Y pues así vamos a estar de aquí a fin de año, que ya estamos a la vuelta del Spirit Day, del Coming Out Day y de muchas otras celebraciones, y vamos a estar hablando de temas relacionados a todo ello con gente experta. Pero el día de hoy, justo coincidió, o sea, no estaba muy planeado el que pues con algunos incidentes que han ocurrido últimamente en redes sociales, en temas de incitación al odio, pero es algo que he querido abordar desde hace rato con mi siguiente invitado, porque en particular la libertad de expresión y los discursos de odio suelen confundirse en dónde está la línea y qué significa uno y otro concepto. Entonces, para ello vamos a platicar con nada más y nada menos que con un representante de Artículo 19. El día de hoy me acompaña Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica. Bienvenido, Vladimir. Alex, un gusto estar aquí contigo, compartir con todos ustedes, así es que siempre me da muchísimo gusto andar por estos lares compartiendo, pues sí, estas reflexiones tan importantes y tan complejas a veces. Parecieran complejas y a veces creo que justo el tema de la libertad de expresión, por muy básico como derecho humano que sea y por mucho que la defensa de la libertad de expresión sea algo que se ve en todas las latitudes, ¿no? En todos los... cualquier sociedad, en cualquier país que vaya uno, nos damos cuenta de que no es un tema todavía muy relevante porque constantemente se tiene que defender y a eso se dedica Artículo 19. Entonces, platícame, antes de que entremos bien al tema, un poquito de ti y de la labor que hacen desde esta organización. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Vladimir Cortés, soy oficial del Programa de Derechos Digitales. Como parte de la organización Artículo 19, una organización internacional que promueve, que defiende el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en diferentes partes del mundo, en México, en el continente americano, estamos acá en México, en Brasil. Una buena parte de nuestro trabajo está enfocado justo a garantizar pues que se respete, que se proteja la libertad de expresión en el espacio digital. Consideramos que ahora también buena parte de la mirada, de la reflexión de lo que está sucediendo y sobre las restricciones que a veces encontramos se están dando justamente en Internet, en las plataformas de redes sociales, y de ahí, digamos, como pues el estar siempre atentos, atentas, ¿no? De ver qué es lo que está sucediendo, de analizar si hay alguna iniciativa legislativa, de cómo las mismas plataformas también están aplicando sus reglas de moderación de contenido, porque efectivamente en ocasiones lo que pueden hacer es impactar negativamente, silenciar voces, restringir espacios que son fundamentales, y sobre todo pues porque es necesario conservar y preservar estos principios, ¿no? Para permitir estos debates amplios en una sociedad democrática. Entonces, garantizar, ¿no?, el ejercicio de los derechos humanos, tanto en el espacio físico, pero también en el espacio digital. Claro, claro. Y todo esto viene a ser muy relevante para la comunidad LGBT. Aquí en Homosensual es un medio
especializado en la comunidad LGBT, y pues viene a ser muy relevante porque constantemente nos enfrentamos a varias cosas, ¿no? Desde cómo la discriminación impide el acceso a otros derechos, entre ellos la misma libertad de expresión. Y recientemente yo incluso aprendí una cosa nueva, un enfoque distinto, ¿no? Al tema de la libertad de expresión, que justo fue en compañía de Artículo 19, que desde Yucatán, por el tema del matrimonio igualitario, cómo se abordó en 2019 por el Congreso que ya salió, ¿no? Ya terminó su término, siendo muy redundante, ya concluyó con su término, y lo hicieron de forma secreta. Y con Artículo 19 aprendí en lo particular, no soy abogado, que también esa era una falta a la libertad de expresión de la ciudadanía, ¿no? A la hora de que legisladores, tú comentabas que hacen mucho este monitoreo de qué iniciativas se promueven que puedan afectar a la libertad de expresión, y esa fue una de ellas, ¿no? A la hora de el formato, no fue una ley que vaya a restringir, pero la forma en que lo hicieron restringieron la libertad de expresión de la ciudadanía al impedir que conociéramos el sentido del voto de nuestros representantes, ¿no? Entonces, en México, de lo que a través de tu labor con Artículo 19, ¿cuáles vienen siendo como las principales preocupaciones en general y de las que has podido notar en particular hacia la comunidad LGBT, de cómo la defensa de la libertad de expresión viene a ser relevante para nuestra comunidad? Sí, pues me gustaría como primero quizá como partir de una serie de principios, ¿no? Y decir, la libertad de expresión efectivamente no es un derecho absoluto, tiene una serie de limitaciones y restricciones, pero lo que sí, digamos, queda, y me gustaría también como recalcar es, de entrada, todos los discursos están protegidos, incluso aquellos que puedan ser ofensivos, perturbadores y chocantes. Es decir, el flujo de información, el debate, los debates abiertos, libres, robustos, son indispensables y son fundamentales. Es decir, los flujos de información tienen que ser y son la regla, pero efectivamente las restricciones son las excepciones. Y efectivamente, cuando uno ve el marco internacional de derechos humanos, el marco internacional, o el derecho internacional, efectivamente identifica que se protege la libertad de expresión, ¿no? Que está y que puede estar sujeta a ciertas restricciones, y se dice, por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Entonces aquí efectivamente ya nos empieza a abrir el panorama, a decir efectivamente en qué casos sí, ¿no? Puede haber una serie de restricciones. Sin embargo, hay que cuidar también una serie de principios, ¿no? El principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Es decir, no se puede de pronto, y eso es quizá también como los elementos que hemos detectado, ¿no? A veces hay una intencionalidad por parte de algunos legisladores y legisladoras, ¿no? De efectivamente sí proteger que efectivamente ciertas expresiones, ¿no? Que caigan en un tema de discriminación, en un tema de incitación, se busca, digamos, la vía legislativa para impulsar alguna medida de restricción a la libertad de expresión. Sin embargo, identificamos muchas, o en ocasiones, ¿no? Conceptos muy amplios, conceptos muy ambiguos, ¿no? Que lo que convertirían es que algunos discursos que sí efectivamente están protegidos por la libertad de expresión, pues podrían ser silenciados y podrían ser acallados. Pero por otro lado, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de las plataformas de redes sociales, donde también tienen una serie de reglas, ¿no? Normas comunitarias, en el caso de Facebook, reglas o políticas en el caso de Twitter, TikTok, también tienen, ¿no? Una serie de reglas que aplican para moderar ciertos contenidos. Lo que de pronto también hemos identificado es que a veces estas reglas
lo que hacen es justamente silenciar y restringir pues, las voces de la comunidad LGBT, ¿no? Cuando se están utilizando y se están empleando ciertas expresiones, ¿no? Que cuando se pierde de vista el contexto, cuando se pierde de vista quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, bajo qué criterios lo está diciendo, pues lo que vemos es de pronto es que me restringieron la publicación por X número de días, o me bajaron el meme, o me bajaron tal imagen, cuando en realidad pues yo lo que estoy haciendo es hablarme entre pares, ¿no? Hablarme, reconocerme entre las mismas personas de mi comunidad, sin que esto necesariamente se traduzca pues en un acto de discriminación. Pero efectivamente lo que sí vemos es que también existen, por ejemplo, funcionarios públicos, funcionarias públicas, ¿no? Que tienen otro tipo de investidura y otro tipo de cuidado efectivamente en el discurso que tienen, en cómo se refieren a ciertas minorías, en cómo se refieren a ciertas personas, porque entonces ahí sí, ¿no? El peso que tiene lo que están diciendo es muchísimo, o podría generar una mayor preocupación cuando se están refiriendo, por ejemplo, a la población o la comunidad LGBT, ¿no? Entonces ahí sí es, ok, encendamos las alertas, veamos efectivamente, porque entonces sí lo que esté diciendo puede efectivamente constituir una incitación no solo a la discriminación, sino efectivamente a la hostilidad y actos de violencia, que ahí sí, ¿no? Existe o podría haber una restricción mucho más importante en los discursos que están teniendo. Qué gusto, esa parte me recuerda a que ahorita, por ejemplo, colegas activistas en Querétaro se están enfrentando justo a una, creo que ya pronta ex diputada, afortunadamente, Elsa Méndez, que en Querétaro, diputada local, que en todos estos 3 años que ha estado en este curul, pues se ha dedicado a promover la discriminación en contra de la comunidad LGBT y puntualmente también hacia, pues incitando al odio hacia ciertos activistas, quienes han, junto con la fiscalía, buscado judicializar un caso también muy, muy primero en su tipo, creo, de hacer responsable a una persona legisladora por sus acciones, que creo que pues ahí se juntan muchas cosas, ¿no? De que sí, legisladoras o legisladores se les puede juzgar por sus labores legislativas, cosa muy aparte a lo que en sus redes sociales y también a través de sus iniciativas han buscado promover, que es ilegal, en teoría, la discriminación, ¿no? Entonces, y cómo también es difícil la implementación de esta, o sea, en teoría es ilegal la discriminación, está en el artículo primero de nuestra Constitución, el tema de la no discriminación. Tenemos como mencionabas también, todas estas plataformas tienen sus reglas comunitarias, sus normas, pero la implementación de esto, el que sea esto efectivo, es muy complejo, ¿no? Porque nos damos cuenta de todos estos grises, de la falta de contexto de muchas cosas, y que a la mera hora pareciera que las personas afectadas son las que tienen la carga, ¿no? En sobremanera, ¿no? De buscar algún tipo de justicia, ¿no? Entonces, tú yendo un poco a la parte digital, o sea, frente a todas estas normas que tú conoces y seguramente has analizado mucho de las plataformas digitales, ¿no? ¿Qué hace falta? Porque pareciera que ahora sí que le actualizan a las políticas públicas en pro de mejorar sus procesos y todo, pero a la mera hora el reporte es complicado, a la mera hora el reporte no cumple con los objetivos, la incitación al odio no necesariamente baja, o a lo mejor sí, pero no es la percepción de ciertas comunidades como la LGBT, ¿no? Que por ejemplo, en esta última semana ha habido muchísima incitación al odio y mucho bullying, ¿no? Hacia personas no binarias en particular por ciertos casos que se hicieron virales, ¿no? Eh, y que, pues bueno, cómo lidiar cuando, pues, las plataformas muchas veces
privilegian ese tipo de interacciones, ¿no? O sea, el que se dé esas conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que tú, desde el artículo 19, desde tu opinión, qué no están haciendo las plataformas? Sí, bueno, primero me gustaría también como, y quizás también como parte de la discusión que se sigue generando y que se sigue dando, que es decir, uno, cómo estamos visualizando o cómo concebimos el discurso o el llamado discurso de odio, o los discursos de odio, ¿no? Primero señalar que al menos en el marco del derecho internacional no hay una definición acuñada, ¿no? Existen aproximaciones a cómo debemos atajar, cómo debemos justamente aproximarnos a algo que efectivamente puede tener como muchos matices, ¿no? En donde efectivamente ponemos ya un límite en el cual se pueden permitir ciertas expresiones, ¿no? Como lo decía en un inicio, que pueden ser chocantes, que pueden ser perturbadoras, que pueden ser ofensivas, que están protegidas por la libertad de expresión, pero en donde efectivamente ya trazamos la línea en el cual ese tipo de discursos tienen que ser restringidos o tienen que ser prohibidos. Desde el artículo 19 nos dimos a la tarea de crear un manual sobre discurso de odio, donde efectivamente nos aproximamos y hacemos un análisis más riguroso desde el derecho internacional. Tratamos de proveer justamente estas herramientas para poder desmenuzar y para poder entender efectivamente, ¿no?, cómo es que tenemos que mirar estas expresiones, que además ahora en el caso del espacio digital, pues efectivamente vemos o una amplificación o vemos algo que se refuerza también por la misma naturaleza que tienen algunas de las plataformas digitales. De ahí entonces que algo que hemos también insistido y algo que hemos llamado mucho a las plataformas de redes sociales es también tienen que tener una aproximación en ese mismo sentido, es decir, cómo trazan la línea, ¿no? Cómo efectivamente se protege por un lado la libertad de expresión, pero cómo activar en otras ocasiones ya mecanismos que permitan atender efectivamente si una figura pública, ¿no?, se está refiriendo hacia la comunidad LGBT, si se están reforzando ciertos estereotipos, si se está impidiendo que efectivamente se estén expresando de manera libre las distintas identidades y que esto efectivamente esté ya derivando en algún tipo de discurso de odio, en discriminación racial o en la generación de contextos y entornos hostiles para las minorías, ¿no? Entonces, y algo que hemos nosotros propuesto es algo que llamamos un test de 6 partes, es decir, analizar el discurso a partir de 6 elementos que nos permita efectivamente determinar cuándo ese discurso que estamos nosotros identificando se tendría que bajar o se tendría que ejercer alguna acción de restricción. Elementos que tienen que ver con el contexto, que tiene que ver con quién lo está diciendo, ¿no?, la inminencia también en la que se cometan estos determinados actos, la posición, ¿no? No es lo mismo, digamos, que lo diga un expresidente, como el caso de Trump, ¿no?, donde efectivamente veíamos reunidos ya muchos elementos, ¿no?, por los cuales se toma la determinación y se toma la decisión de suspenderle la cuenta, ¿no? Entonces, creo que mirar algunos de estos elementos también desde las mismas plataformas, efectivamente, uno les permite tener una acción mucho más concreta y mucho más cuidadosa, ¿no?, de cuándo sí efectivamente se tiene que actuar. Y un segundo momento tiene que ver también con cómo es que las personas, las usuarias, ¿no?, nos defendemos también frente a un determinado abuso que vamos a encontrar o cómo podemos apelar efectivamente cuando vemos que se están afectando también nuestros derechos en la plataforma. Hay algunos esfuerzos que me parece que también han sido muy importantes, como los principios de Santa Clara, un esfuerzo que se han hecho desde la sociedad civil para generar una serie de recomendaciones a las plataformas de redes sociales para decir en cómo tienen que mejorar y cuidar lo que se conoce como el debido proceso, ¿no? Cómo las personas tenemos también una serie de garantías de poder efectivamente reportar, señalar cuando así lo veamos, pero cómo también
las plataformas tienen que responder cuando yo identifico que por alguna expresión que hice y que yo considero totalmente legítima, también tenga todas las herramientas y todas las posibilidades de poder reaccionar. Y un tercer elemento que también me parece que hay que no podemos también dejar de lado es que cada vez más, y lo vimos ahora en el contexto de la pandemia, las plataformas han estado, digamos, como poniendo mucho más, o colocando la moderación de contenidos en procesos de automatización, ¿no? Machine Learning, inteligencia artificial, que pues detectan de manera automatizada y ya sea que bajen un contenido o realicen alguna acción, ¿no? Yo creo que ahí también necesitamos tener como mucho más claridad, ¿no? De cómo es que están funcionando estos algoritmos, cómo están tomando estas decisiones, la necesidad también de que efectivamente se analicen y se revisen, al menos por una persona humana que pueda entender, bueno, una revisión humana que pueda entender el contexto, porque efectivamente podemos ahí encontrar muchos más detalles que todavía, digamos, como la inteligencia artificial no lo está tomando en cuenta. Entonces, es medir efectivamente los casos, los discursos que se están generando en el espacio digital, ¿no? Ser también, y aquí yo creo que hay un elemento también adicional, un cuarto elemento que me parece también fundamental, que es decir, los cambios también se tienen que trabajar a nivel estructural, ¿no? Es decir, las plataformas pueden tener un nivel de actuación, pero me parece que también el Estado tiene una responsabilidad muy importante en la generación de políticas que promuevan justamente la igualdad, que combatan las raíces y las causas que efectivamente están generando este tipo de discursos, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad importante porque, digamos, a veces, digamos, y esto quizá como con decir, la censura a veces no va a ser la única respuesta, no puede ser la respuesta a problemas tan importantes y tan fundamentales como pueden ser los discursos de odio, los discursos discriminatorios, ¿no? Tiene que generarse y gestarse cambios estructurales que permita reconocer la pluralidad, que permita reconocer las diversidades y desmontar justamente estos discursos que pueden ser muy lesivos y que lo vemos en ocasiones en algunos, digo, tanto en México como en otros países, que efectivamente se pueden transformar en ataques directos hacia las minorías o en casos ya mucho más extremos en asesinatos de personas que están pues, expresándose, ¿no? De manera libre, y yo creo que ahí es donde el Estado tiene una responsabilidad muy importante para frenar y para impulsar este tipo de transformaciones estructurales. Claro, por allá iba mi siguiente pregunta sobre la responsabilidad del Estado, ¿no? Pensando en que a veces la gente está muy acostumbrada, ¿no? Creo que, pues, cuando queremos erradicar un problema es cárcel, ¿no? Y muy punitivo el asunto, ¿no? O a nivel digital es como, sí, suspende la cuenta, ¿no? Y queremos esa inmediatez, ¿no? Casi, casi. Entonces, creo que también, ¿no? Esta deuda está más del lado de políticas públicas que vayan en el tema de la prevención, de la educación. Nada sexy, nada atractivo para la foto, ¿no? Pues pasamos nueva ley, ¿no? Y a falta de eso, ¿no? Vemos que se van debilitando justo esas áreas, ¿no? Vemos a un CONAPRED, a un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación muy debilitado, ¿no? Y de ahí mi pregunta, más allá de lo que ya señalas de estas responsabilidades del Estado, es ¿qué le toca a la ciudadanía? O sea, justo vemos la responsabilidad de las plataformas digitales, lo que el Estado debería estar haciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como usuarios del Internet en particular, como ciudadanía, para, pues, protegernos, creo que en principio, ¿no? Pero también
educarnos mejor en hacer estas distinciones. Y hago un énfasis sobre, me surgió la duda de hace rato que estabas diciendo como los elementos, ¿no? De estos 6 elementos que ustedes ubican para analizar si es un discurso de odio o no. Decías, se me fue la palabra, en la inminencia, creo, ¿no? De que es por si viene una amenaza, si presenta una amenaza inminente, vaya, a una persona en particular o un grupo en particular. ¿A eso se refiere? Sí, la inminencia en el acto de violencia, ¿no? Que efectivamente lo que se está diciendo pueda o tenga esa inminencia, en inglés le llaman como likelihood, ¿no? Para que realmente derive en un acto de violencia, porque a veces pueden haber discursos que efectivamente puedan ser muy chocantes, puedan ser muy ofensivos, puedan ser muy perturbadores, porque a veces los debates así son, porque a veces efectivamente se generan estos pues, momentos, ¿no? de mucha emoción, de mucha pasión, sobre todo pues cuando se están como debatiendo a veces cuestiones muy importantes en una sociedad democrática o asuntos que son de interés público, pero digamos eso no necesariamente lo caracteriza ya como un discurso de odio, ¿no? Ahí es donde justamente son los matices que tenemos que tener, ¿no? A veces puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que una persona está expresando, con lo cáustico, ¿no? Que a veces puede haber en ciertas expresiones, pero nuevamente eso en sí mismo no constituye un discurso de odio, ¿no? Entonces son justamente mirar estos elementos. Y hay un aspecto que resalta mucho el derecho internacional, que también lo has mencionado, que tiene que ver la incitación, ¿no? El elemento de incitación es un aspecto también fundamental que efectivamente se puede traducir en este test de 6 partes en lo que toca a la inminencia de que derive en actos de violencia. Pensemos mucho, por ejemplo, en lo que sucedió en Myanmar, ¿no? Cómo y también la relación, y que eso me parece también como súper interesante, como el discurso que en su momento el expresidente Donald Trump tenía en el marco de las elecciones de 2016, cuando se refería, por ejemplo, a los musulmanes, ¿no? Cómo esto se traduce también en una permisividad en términos de decir, si el presidente se está refiriendo de esa manera hacia los musulmanes, y si está hablando de que vamos a prohibirle la entrada a todos los musulmanes a Estados Unidos, pues cómo este tipo de discursos, y ahí sí, digamos, la preocupación de el poder que tiene el de una figura pública, se tradujo, en el caso de Myanmar, en que los mismos oficiales, ¿no? Pues avaló o legitimó que se expresan de esa manera hacia las minorías musulmanas, como el caso de los Rohingya, ¿no? Y que además esto haya derivado pues prácticamente en un genocidio, ¿no? Ahí entonces es justamente como los elementos que se van sumando, ¿no? Porque pues era una figura pública, ¿no? Generales, autoridades de alto rango, ¿no? Que se estaban expresando, que estaban asusando, que estaban incitando a la población, ¿no? Y que esto, pues efectivamente, derivaba en cada vez más un contexto de hostilidad que desafortunadamente también impulsadas, y aquí hay una responsabilidad también muy importante por parte de Facebook, ¿no? De promover este tipo de discursos, ¿no? O sea, diciendo, pues, la forma en la que están constituidas también las plataformas digitales efectivamente están hechas para que los discursos más populares sean los discursos más visibles, ¿no? Y desafortunadamente ha sucedido que a veces los discursos más populares, y hay un término que ahora se ha estado acuñando de la amplificación algorítmica, pues son extrema derecha, son discursos discriminatorios, ¿no? Que se están colocando ahí y que eso pues efectivamente contribuyen a que entonces sí se está configurando un discurso de odio que pueda y que desafortunadamente en ciertos casos derivan en actos de violencia hacia las personas. Sí, o sea, difícilmente algo que se hace viral recibes menciones o comentarios positivos, ¿no? Esa exposición, particularmente para
minorías. Tú haciendo esta comparación con lo que pasó en Myanmar, creo que en un país, ¿no? Como en una región, en Latinoamérica, el tema de la homofobia, transfobia, hay diría yo, incluso hasta una epidemia de violencia hacia la comunidad LGBT, en particular a la comunidad trans, ¿no? Y que a veces, o sea, entender estos 6 elementos, ¿no? Que ustedes desmenuzan, ¿no? Que no aplica, ahorita es lo que entiendo, ¿no? Lo que vemos en redes sociales, no todo aplica, por muy ofensivo que sea, por muy chocante, incluso hasta perturbador que pueda ser lo que compartan, no necesariamente implica un discurso, es algo más elaborado, un discurso de odio, ¿no? Pero en una región en donde por leerte visualmente, ¿no? Como que te estás saliendo de tu rol, ¿no? Como que no eres el tipo de persona que deberías de ser, no tienes el cuerpo que deberías de tener, etcétera. Y que eso en la calle, o sea, por ejemplo, en el caso de Yucatán recientemente, ¿no? Se dio un asesinato por parte de policías, ¿no? Que se está investigando. Y no es tanto con lo que ocurrió con los policías, sino en su atención médica, porque llegó, me refiero al chico José Eduardo de Veracruz, que recientemente fue asesinado. Al llegar al hospital, la primera pregunta que le hicieron es, ¿eres gay? ¿No? Y de repente que lo que le siguió fue una serie de negligencias, o sea, ahora sí que comprobar que fue por homofobia que lo que le causó la muerte, pues es un salto, ¿no? Pero uno se puede imaginar, ¿no? Que por leerte de cierta forma eres objeto de violencia, ¿no? Y violencias que históricamente están como el tema de la islamofobia, de la misoginia, ¿no? Y el racismo, la homofobia y la transfobia están muy normalizadas, ¿no? Entonces, eh, pareciera que todas estas agresiones que no constituyen un discurso de odio son como la base, ¿no? O sea, es lo que está normalizado, está lo que le da licencia a otras personas para encontrar esta audiencia, es la gente que va, esta multitud, ¿no? Que va a ir a hacer las cosas sucias que uno promueve. Trump no necesariamente dijo vayan y exterminen, ¿no? Pero dio licencia, ¿no? Dio una licencia social, política de discriminar y de hacer menos a un grupo que ya estaba de por sí muy, muy vulnerado, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que, como ciudadanía, qué podemos hacer para contrarrestar esto y educarnos mejor? O sea, ¿qué otros recursos pudieran tener ustedes en el artículo 19? Ese manual de discursos de odio me parece súper valioso y lo vamos a compartir. Pero ¿qué más pudiéramos hacer para justo blindarnos, ¿no? Y educarnos en estos temas y pues también ver, ¿no? En los muchos debates, en redes sociales, en medios de comunicación, qué responsabilidad tenemos para, pues justo contrarrestar el discurso de odio y defender la libertad de expresión. Sí, yo creo que, y no, definitivamente no es el único, pero me parece que las contranarrativas, y también no quisiera como reducirlos, pero sí me parece que también juegan un rol importante, me parece que son fundamentales a la hora de justamente contrarrestar a veces la fuerza que puede haber como de ciertos discursos, ¿no? Que permiten colocar también, ¿no? Estas miradas, estas otras miradas, ¿no? Que han sido históricamente invisibilizadas, donde vemos que efectivamente las estructuras mismas del Estado y las normas a veces también en la misma sociedad son normas sociales homofóbicas, transfóbicas, conservadoras y patriarcales, ¿no? Justamente creo que el desmontarlas, ¿no? A partir justamente
de contranarrativas, a partir de compartir informaciones, a partir de generar estos diálogos interculturales, ¿no? El pensar que la libertad de expresión también tiene un componente y no está desvinculada del derecho a la igualdad, ¿no? Que están también, que están de la mano, y que visibilizar, ¿no? Reconocer, señalar cuando efectivamente, y sobre todo cuando se trata del Estado, cuando se trata de funcionarias y funcionarios públicos, ¿no? El señalar, el advertir, el decir, efectivamente, aquí hay una negligencia, aquí hay una estigmatización, ¿no? Por parte de las figuras públicas a el trabajo y a la labor de defensa de derechos humanos, hacia las colectivas feministas, hacia la comunidad LGBT, ¿no? Yo creo que el mantener justamente estas narrativas, ¿no? Resultan sumamente cruciales y sumamente fundamentales, y frente al acoso, frente a las amenazas, frente a estos intentos por silenciar, porque eso me parece que también es justamente la estrategia que es importante a veces detectar, ¿no? Cómo lo que se está buscando es justamente expulsar esas voces, ¿no? Del espacio digital, sacarlos, infundirles el miedo para que entonces se autocensuren. Y eso creo que es como de las cosas que no podemos permitir ninguna de nosotras, ninguno de nosotros, ¿no? O sea, el decir, la autocensura tiene que ser el último recurso. Desde luego, también a veces uno se agota de estar recibiendo tantos mensajes, de estar recibiendo tantos señalamientos y tantas acusaciones, pero frente a eso creo que, por un lado, la solidaridad, ¿no? Las redes que se van creando y que se van tejiendo para justamente contrarrestar esas fuerzas, ¿no? Y eso, no permitir que la viralización, que a veces los señalamientos, ¿no? Terminen logrando lo que quieren, ¿no? Sacar esas voces, ¿no? Impedir que se sigan escuchando, porque además tiene el doble propósito, la saca de la jugada, pero además impide que las personas y que la sociedad también tenga acceso a ese tipo de informaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor importante, y seguir insistiendo, y aquí quizás como recalcarlo, en que también como ciudadanía la exigencia que tenemos hacia el Estado de que efectivamente siga trabajando, siga promoviendo los diálogos interculturales, que siga promoviendo lo que bien señalabas también como programas preventivos que fortalezcan también las instituciones, que en los casos en los que se esté viendo un caso de discriminación, o que se esté ante un nivel de acoso desmedido, ¿no? O a un potencial discurso de odio, efectivamente también tenga las herramientas para poder actuar, ¿no? Y en los casos en los que tenga que judicializar algún caso en específico, ¿no? Ya sea por amenaza o ya sea por alguna situación mucho más preocupante, pues efectivamente también tiene que haber una garantía del Estado, uno, de investigarlo, y otro también las garantías de no repetición, ¿no? Es decir, desactivar también completamente el que esto pueda volver a suceder y que se cometan, pues eso, o sea, el Estado tampoco puede permitir que los crímenes de odio que se tengan, que existen en el país, queden en la impunidad, porque eso nuevamente lo que alimenta es la permisividad, ¿no? El que esto se vuelva a repetir. Entonces, me parece que también como sociedad, pues tenemos que exigirle justamente eso al Estado, y pues fortalecer, ¿no? Blindarnos efectivamente entre todas y entre todos, seguir tejiendo como estas redes solidarias que efectivamente también contrarresten a veces los discursos que se quieren imponer, lógicas que van contrarias a la progresividad de los derechos humanos, y que pues están basadas a veces en interpretaciones que están totalmente alejadas de lo que ya la Suprema Corte, el derecho internacional han ratificado, y que eso yo creo que es lo que hay que seguir pues empujando, ¿no? Y colocando y señalando cuando efectivamente se está en una situación que pueda como atentar contra los derechos
de las personas, de la comunidad LGBT o de algunas otras minorías, ¿no? Me parece que colocarlas también en el centro es crucial y es fundamental, y eso, ¿no? No impedir que los intentos por enterrar o por minimizar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque eso también lo hemos visto con algunas autoridades, decir, no, pues es que eso sucede allá en Twitter, o eso sucede en el espacio digital, ¿no? Cuando en realidad pues también tiene repercusiones pues a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tiene que haber un nivel de atención importante, y recordar que pues organizaciones como Artículo 19 y como otras organizaciones, It Gets Better y otras más, pues efectivamente estamos ahí, ¿no? Para poder acompañar en los casos en los que así sea, ¿no? Con a veces lo que tenemos a la mano, pero que efectivamente también desde las organizaciones de la sociedad civil colectivas, pues hay un apoyo fundamental e importante, ¿no? Para decir, entre todas y entre todos, desmontemos estas estructuras, promovamos la igualdad, y que los cambios realmente pues, se vivan a nivel estructural, que permitan efectivamente que cada persona se pueda manifestar con libertad. Totalmente. Creo que esto que mencionas de contrarrestar es la parte, el reto de cómo hacerlo cada vez más creativo para llegar a más personas y crecer estas redes que mencionas que hay que fortalecer, porque justo con estos casos de acoso a personas no binarias, por ejemplo, pues parece que esa es la intención, ¿no? De invalidar y silenciar, hacer de que no participen en el ejercicio de su libertad de expresión. Y me gustó ver que como es usual, ¿no? En la comunidad LGBT, tendemos a hacer comunidad, a generar nuestras redes, a fortalecerlas. Y escuché varias Twitter Spaces de gente no binaria, por ejemplo, justo haciendo comunidad, compartiendo sus frustraciones, sus historias, y manejando sus propios espacios, ¿no? Y creo que ahí hay mucho por hacer. Y conecten chequen los recursos de Artículo 19, estén pendientes de sus redes sociales también, porque justo, o sea, los tengo así como casi en alertas, porque de verdad, más allá del tema LGBT, hay muchas cosas que nos cruzan, en particular con el tema de la libertad de expresión, y la labor de monitoreo y de esta exigencia también de justicia y de protección a la libertad de expresión y a defensores de la libertad de expresión es súper importante. ¿Cómo les podemos encontrar en particular desde México? Pues en nuestro sitio, artículo19.org, ahí pueden consultar también muchos de los materiales que tenemos. Tenemos un sitio específicamente para eso, seguridadintegral.artículo19.org, donde también pueden encontrar diversos materiales en otro nivel, ¿no? Que también es importante, que es nuestra seguridad física, digital, legal y emocional, ¿no? Donde también podemos efectivamente a veces contrarrestar pues ciertas violencias que se puedan generar hacia nosotros. Entonces creo que ahí también pueden encontrar, pues que lo exploren, van a encontrar también muchos recursos. En Twitter, Artículo19Mex, en Facebook también Artículo 19, y a mí me pueden encontrar Vladimir Cortés como Vladimir Russo, con Y y con Z en Twitter, y pues también en lo que podamos pues apoyar, señalar, insistir en que efectivamente la libertad de expresión y el derecho a la igualdad están de la mano, ¿no? Que lo que necesitamos es justamente pues protegerla en los distintos niveles, y también estar muy atentos a pues, los casos en los que efectivamente esto ya trascienda hacia algo pues, más preocupante, como las violencias que vive la comunidad LGBT. Muchas gracias, Vlad. Si con algo se quedan de esta conversación, justo creo que debería ser esa última parte de la libertad de expresión va de la mano con el derecho a la igualdad. Que chequen ahí los recursos, conecten con Artículo 19,
Y compártanos también sus experiencias, sus historias en estos temas, porque creo que en particular las últimas semanas han sido muy, muy movidas, ¿no? Y hemos necesitado de hacer mucha contención como comunidad. Pero bueno, aquí hay los espacios para platicar de esto y estaremos pendientes de sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias, Vlad, por haber venido. Un fuerte abrazo a ti y al equipo de Artículo 19. A ustedes, Alex, muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto poder conversar contigo y con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Y pues bueno, yo regreso la próxima semana, como todas las semanas aquí en Homosensual. A mí me pueden encontrar como Alex-Oroe en Twitter y en Instagram. Y sigan todas las redes sociales de Homosensual. Chequen los podcasts anteriores a este. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Estos videos están en YouTube y en Facebook Watch, en la página de Homosensual. Y nos estamos escuchando la próxima semana aquí con un nuevo tema. Bye.